Hoy tenemos sobre la mesa los planos de un proyecto muy particular. Uno de esos que se definen como arte con causa. Efectivamente. Bien impulsado por la Cámara Nacional de las Artes, y es la estructura narrativa para un libro que nace con una doble vida, en papel y digital. Y con un título muy evocador. El cacao sabe mi nombre. Es un título que ya de por sí es una declaración de intenciones. No estamos ante una biografía empresarial al uso, para nada. No. Lo que tenemos aquí es el esqueleto de una saga familiar, la crónica de Caonabo Jiménez, un patriarca hecho a sí mismo y la sucesión en su hija, Karina. Pero hay una tercera figura clave. Totalmente. La que lo articula todo, la matriarca, Bonnie. Es un viaje desde la más absoluta precariedad hasta una visión de negocio, pues global. Y entender por qué esta narrativa es la verdadera materia prima de su futuro. Porque, y esto es importante, la historia que cuentas es tan importante como el producto que vendes. Ahí está. Empecemos por el principio, por los cimientos. La estructura se divide en 3 actos muy claros: la raíz, el tronco y el fruto. Una estructura clásica, casi cinematográfica. Y la raíz, fíjate, es fundamental porque no empieza hablando de negocios ni de fincas de cacao. ¿De qué habla entonces? Empieza hablando de carácter. Los primeros capítulos se centran en la infancia de Bonnie, la matriarca, y los documentos usan una expresión durísima para describirla. Hablamos de una disciplina férrea, de una infancia sin ningún tipo de concesión. Es un punto de partida que te sitúa inmediatamente en un contexto de supervivencia, no de prosperidad. Claro. Y a esa dureza se le suma la experiencia como inmigrante en Nueva York, que la describen como el sudor y el ahorro sagrado. Es una acumulación de adversidades que forjaría a cualquiera, ¿no? Forja o rompe. Y en su caso está claro que forjó la resiliencia de toda la familia. Este es el ADN del que nacerá todo lo demás. Es una decisión narrativa clave, me parece a mí. Importantísima. Se nos está diciendo, para entender la empresa, primero tienes que entender a las personas y sus cicatrices. Y justo sobre ese suelo tan duro es donde aparece la figura de Caonabo. Que no aparece como un empresario al uso. No. Sino como un hombre definido por un código ético muy concreto. La palabra de honor. La sinopsis recalca que su palabra valía más que cualquier documento firmado. Y esto, en el mundo actual, suena casi a una leyenda. A un anacronismo, sí. La pregunta ¿es realmente un activo tangible o solo un detalle romántico en la historia? Pues ahí está la clave. En esta narrativa es el activo más importante, es el capital inicial, y no es dinero. Es la autoridad moral. Exacto. Cuando más adelante Karina quiera pedir un crédito, o buscar inversores, o cerrar un trato de exportación, el apellido Jiménez ya estará asociado a esa idea de integridad. No es romanticismo, es la construcción de una reputación a largo plazo. El cimiento invisible. Justo, el cimiento invisible sobre el que se va a construir todo el edificio. Sin esa base, los movimientos que vienen después no tendrían ni la misma credibilidad ni el mismo peso. Vale, entiendo. La raíz no es la plantación de cacao. La raíz es la ética de la familia. Exactamente. Con unos cimientos tan sólidos, el siguiente paso es crecer. El segundo bloque se llama el tronco. Y aquí entra en escena la siguiente generación con Karina, la hija. Y el texto habla de su regreso y de un choque cultural. Que suena a punto de inflexión clásico en cualquier saga familiar. Es el nudo de la historia. La hija vuelve, seguramente con formación, con ideas de fuera, con una visión más moderna. Y se encuentra con las formas de hacer de su padre forjadas en la necesidad y la pura intuición. Es esa tensión clásica entre tradición e innovación. Y es aquí donde la historia podría haber derivado en un drama, de confrontación fácilmente. Claro. Porque, a primera vista, la siguiente decisión podría parecer la receta perfecta para el conflicto. El capítulo se titula La encomienda, la división de la tierra para unir a la familia. Dividir para unir. Suena contradictorio, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué detalle en los documentos explica por qué aquí funcionó para cohesionar en vez de para desatar una guerra interna? Pues la genialidad de Caonabo reside en el enfoque. No es una simple partición de la herencia en vida. El texto lo describe como una encomienda. ¿Una asignación de responsabilidades? Eso es. No les dice esto es vuestro, sino esto es de lo que os encargáis. Transforma a los herederos en custodios. Al darle a cada miembro una parcela de responsabilidad, no los enfrenta por la propiedad, sino que los obliga a colaborar para que el conjunto funcione. Es una jugada maestra de liderazgo.
convierte una posible fuente de conflicto en un proyecto común. Exacto, con un propósito compartido. Y es en este bloque donde se subraya también un doble liderazgo femenino muy potente. Por un lado, Bonnie, la matriarca, como gestora de lo social, Y por otro, Karina como gestora de la empresa. No es una figura femenina, son dos. y se complementan. A la perfección. Podríamos usar una metáfora. Bonnie es el ancla que impide que el barco familiar se vaya a la deriva, la que mantiene la cohesión interna y el vínculo con la comunidad de Arroyo Toro. Convirtiendo la finca en un pulmón social, como dice el texto. Y Karina, en cambio, es la que despliega las velas para coger vientos nuevos, la que mira al exterior, a la eficiencia, al mercado. Necesitas las dos cosas. Un ancla sin velas no se mueve. Y unas velas sin ancla acaban estrellándose. Una representa las raíces profundas y la otra, las ramas que buscan el sol. Me parece una imagen muy potente. Entonces tenemos unas raíces increíblemente fuertes y un tronco que ha sabido gestionar la transición generacional de una forma brillante. La pregunta lógica es, ¿qué frutos da un árbol así? ¿Cómo se materializa todo ese esfuerzo? Pues ahí entramos en el tercer bloque, el fruto. ¿Y los frutos son? De dos tipos, ¿no? Sí, simbólicos y tangibles. Hay un capítulo titulado La casa de Yagua, que habla de la dignidad recuperada. Dejar atrás la construcción precaria para tener un hogar sólido es un símbolo universal de progreso. Y se habla de los nietos como la prueba de la continuidad, de que el legado tiene futuro. Pero el punto de inflexión técnico y empresarial llega con un capítulo muy específico. La cala agrícola, la ciencia y la nueva productividad. Aquí es donde la innovación de Karina, ese choque cultural, empieza a dar resultados visibles. Exactamente. El uso de la cala agrícola para mejorar el pH del suelo no es un mero dato técnico para agrónomos. En el contexto de esta historia es un símbolo potentísimo. ¿Por qué? Representa el momento en que la pura determinación y el trabajo duro de Carionavo se encuentran con la estrategia y el conocimiento científico de Karina. Es el puente perfecto entre las dos generaciones. Demuestra que se puede honrar la tradición. Sin tener que trabajar la tierra exactamente igual que tu padre. Es la prueba de que el legado no es repetir, sino mejorar. Y este bloque culmina con una mirada hacia adelante. El capítulo 12 apunta a el futuro, la exportación y el turismo educativo. ¿Se podría pensar que la historia termina aquí? Podría ser un final satisfactorio, sí. Tendríamos una saga familiar completa y edificante. Pero los documentos que manejamos revelan que la historia no se detiene. Hay un añadido, un capítulo 13 que lo cambia todo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ese capítulo se titula La historia continúa. Y los textos lo describen explícitamente no como un epílogo que cierra la historia, sino como una plataforma de despegue. Un cambio de escala total. Es un giro narrativo brutal. Es el momento en que la saga familiar decide conscientemente convertirse en una marca global. Y el motor de ese cambio no es un golpe de suerte, sino la profesionalización a través de alianzas estratégicas. Se mencionan explícitamente dos organizaciones: la Cámara Nacional de las Artes, CANARTES, y los Consejos Agroalimentarios, los CAM. Que son dos acrónimos que, para quien no esté familiarizado, pueden sonar un poco abstractos. Sí. ¿Qué aportan exactamente a la familia Jiménez? ¿Por qué su implicación es un punto de inflexión tan grande? Es que son las dos piezas que les faltaban. CANARTES, la cámara, básicamente les proporciona los narradores, los creativos, la gente que sabe pulir esta historia familiar en bruto y convertirla en un relato profesional, potente. Y por otro lado, Los consejos agroalimentarios, los CAM, son los que tienen el conocimiento técnico y los contactos para abrir las puertas de la exportación. o sea, que una alianza les da el alma de la marca. Y la otra les da la llave de los mercados. El alma y la llave. Me gusta. Y de esas alianzas nacen proyectos muy concretos que se mencionan. La ruta del cacao y un rancho escuela. Claro, esto ya no es vender sacos de cacao. Es un cambio de paradigma total. Pasan de vender un producto a vender una experiencia. La idea del turismo vivencial, con gente alojándose en la propia finca para ver todo el proceso, es brillante. Invita al mundo a ser parte de la historia. No solo a ser un consumidor final. Exacto. Ya no compras un chocolate, compras un trozo de la lucha de Bonnie, de la palabra de Caonabo y de la visión de Karina. Y esto me imagino que tiene una implicación estratégica muy clara para el objetivo de la exportación, para entrar en mercados tan exigentes como Bélgica, que es la meca del chocolate. O volver a Estados Unidos no ya como inmigrante, sino como exportadora. Necesitas algo más que un buen producto.
necesitas una narrativa que te diferencie. Y la ruta del cacao es esa narrativa hecha tangible, visitable. Pero además necesitas hablar el idioma de esos mercados. Y ahí entra otro elemento clave que se menciona, la certificación de cacao orgánico. El texto la define como el pasaporte. Vamos a ampliar esa idea del pasaporte que me parece muy interesante. ¿Qué significa en la práctica? Compra una garantía. La garantía de que no se han usado pesticidas, de que el proceso es sostenible. De que hay una trazabilidad. En el fondo, es la manera de traducir la palabra de honor de Caonabo, un concepto basado en la confianza personal. Al lenguaje impersonal y estandarizado que entiende un comprador en Zulch. ¿Es la fusión perfecta del alma de la historia con las exigencias del comercio del siglo XXI? O sea, que el círculo se cierra. El objetivo final, según se desprende de los documentos, es producir su propio chocolate. Controlar toda la cadena de valor. Desde la semilla que plantaron en Arroyo Toro hasta la tableta que alguien se come en cualquier parte del mundo. Exacto. Y por eso la saga se anuncia como del legado al logro. Ahí está la clave para cualquiera que quiera construir una marca con historia. El legado no es el destino final, es el combustible. No se han quedado en un mero, esta es nuestra bonita historia familiar. Para nada. La han convertido activamente en una ventaja competitiva. Ese paso de la nostalgia a la estrategia es lo que a menudo separa a las empresas familiares que sobreviven de las que trascienden. En definitiva, lo que tenemos delante con la estructura de El cacao sabe mi nombre es una auténtica lección de storytelling. Totalmente. Convierte una crónica familiar, íntima y llena de valores, en un caso de estudio inspirador sobre cómo construir una marca global sin vender tu alma. Y lo que es fascinante es ver cómo cada bloque se apoya en el anterior. Las innovaciones de Carina y su ambición global en la última parte son legítimas y creíbles precisamente por la base moral que construyeron Bonnie y Caonabo en la primera parte. Claro. Sin la correa y la cerda y sin la palabra de honor, la ruta del cacao podría parecer una simple estrategia de marketing. Con esos cimientos se percibe como algo auténtico. Y no podemos olvidar el propósito final de todo el proyecto, que es de donde partíamos. Es arte con causa. Ajá. El formato que impulsa la cámara, estos libros vivos, busca precisamente que la historia no se quede en un estante. La idea es que el libro sea una puerta de entrada a un universo interactivo. Audiolibros, enlaces a vídeos, diálogos en redes sociales. Busca que la historia genere conversación, que esté viva. Y lo más importante, que inspire a otros a contar sus propias historias. La Cámara Nacional de las Artes, al poner su editorial al servicio de estas causas, no solo publica un libro, lanza una invitación abierta. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu legado? Cuéntalo. La idea es que los libros son libres y deben circular. Provocar, inspirar. Justo eso. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una que va mucho más allá de la familia Jiménez y su cacao. ¿Cuál? ¿Cómo se honra, de verdad, un legado? Pues esta narrativa propone una respuesta muy clara. Un legado no se honra guardándolo en una vitrina como si fuera una reliquia. Se honra usándolo como cimiento, como la plataforma de despegue para construir algo aún más grande y llevarlo más lejos de lo que sus fundadores jamás imaginaron. Parece que la familia Jiménez ha encontrado su respuesta. Invitamos a todos los escritores a vivir la experiencia de desarrollar un libro con la Cámara Nacional de las Artes. Invitamos a